Muy bien, pues hoy estamos en una serie de vídeos que por fin he conseguido bajo amenazas de poner una pistola Walther modo comisario y es por tu bien a Alex, y va a hacer unos cuantos tutoriales, una serie de tutoriales encadenados acerca de escenografía. Así que aquí os dejo con el maestro. Bueno, van a ser 3 vídeos en concreto, ¿vale? En el primer vídeo vamos a hablar de los diferentes tipos de escenografía de ahí, cómo interactúan entre ellas, qué reglas especiales pueden añadirse o por hoja de datos o por house rules que lo apliquemos, y cómo nosotros podemos, tanto por la página web de Gorcho, adquirir esta escenografía o intentar con materiales de casa, que como latas de Nesquik y demás, o materiales que castemos de resina o que compremos de workshop, intentar pues eso, elaborar una serie de elementos escenográficos para nuestro campo de batalla, tenerlo acorde a lo que sería básicamente una batalla de Warhammer 40.000, ¿vale? Entonces, os voy a presentar un poco paso a paso los elementos de escenografía más básicos que puede haber en un campo de batalla. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el... Estaba enfocado. Vale. Aquí tenemos la clásica valla, ¿vale? Este elemento de escenografía, ¿vale? Puede comprarse en workshop o muchas marcas alternativas lo venden, ¿vale? Una miniatura, como sabemos, si se coloca a 1 pulgada y desde el punto de vista del tirador recibimos disparo, tendría cobertura en octava edición, estamos hablando, ¿vale? Las reglas, ¿vale? Entonces, este elemento suele, pues si veis los demás vídeos de IRRA aquí grabados en Málaga Wargame, en Chargame, ¿vale? Suele ser un elemento que podemos encontrar bastante tanto en la zona de despliegue del oponente como en el mitad del campo de batalla, y ya veis, cualquier miniatura que se coloque a 1 pulgada cubierta desde el punto de vista del tirador, entendiendo que el tirador es este, pues tendría cubierto más del 50% y además tendría la salvación esta de cobertura, ¿vale? Como elemento añadido a la barricada esta podemos tener también trampas de tanque, que o bien pueden simplemente continuar un poco la regla especial que hemos mencionado, o bien podríamos añadir reglas especiales adicionales para nuestras partidas en casa, narrativas y demás, que podríamos decir que esto, pues un tanque si quiere pasar, pues si pasa 1 pulgada o 2 pulgadas recibe una herida mortal si saca un resultado de 1 o 2, ¿vale? Pero normalmente lo que nosotros hacemos es eso, las barricadas las preparamos y lo que hacemos es con elementos de atrezo, si por ejemplo para unir este elemento con este elemento, que son elementos diferentes y que no haya un choque visual muy grande, lo que hacemos por ejemplo estas cajitas y barriles, ¿vale? Que son elementos de atrezo, que también pueden dar cobertura o cualquier otra regla que nosotros queramos, lo añadimos y entonces nos van a servir como de nexo, ¿vale? Visual para diferentes elementos de escenografía, ¿vale? Y que el choque no sea tan grande, ¿vale? Entonces hacemos una composición escenográfica que es más amena a la vista, ¿vale? Estos elementos, ¿vale? Como he dicho, estos en concreto todos son de workshop, ¿vale? Pero en el tutorial que voy a hacer en el siguiente vídeo voy a enseñar un poco cómo parchear un poco, o sea, si nos compramos, imagínate que nos compramos 5 de estas, pues cómo hacer otras 5 e intercalarlas con elementos añadidos, unas y otras, para así elaborar una mesa que tampoco no sea de un coste económico muy alto, ¿vale? Por otra parte, tenemos los elementos de escenografía planos, ¿vale? ¿Qué son los elementos de escenografía planos? Pues normalmente son cráteres, ¿vale? Estos elementos de escenografía, cuando una miniatura de infantería se coloca pisando o totalmente sobre el cráter, recibe una bonificación. La pega es que cuando una unidad, por ejemplo, va a cargar a esta unidad, va a efectuar un movimiento de carga, recibiría un penalizador de -2, ¿vale? Este tipo de escenografía, ¿vale? Suele ser en 3D, aunque muchas veces podemos encontrando ejemplos de este tipo de escenografía en cráteres en 2D, como veis aquí, ¿vale? O en placas, ¿vale? Que tienen aquí como un antideslizante para que no se mueva, o en neopreno, ¿vale? Un neopreno. Este tipo de escenografía 2D
suele usarse, no se suele usar en Warhammer, se suele usar en War Machine, ¿vale? Pero si por ejemplo tenemos que elaborar un campo rápido o lo que sea, si tenemos que irnos y demás a un sitio de que no tengamos la mesa y no podamos transportar toda la escenografía, pues esta escenografía puede ser bastante, como veis, interesante, ya que se puede plegar y es más fácil de guardar que estos mamotretos de resina o plástico, ¿vale? Así que eso, los elementos estos de 2 dimensiones, ¿vale? Pues simplemente pueden añadir y demás. Lo que pasa es que siempre recomendamos que en el Warhammer 40.000 las cosas tienen que tener un carácter volumétrico. ¿Por qué? Porque este cráter que hemos puesto antes aquí de neopreno no supone ninguna obstaculización visual, simplemente por pisar. Pero por ejemplo este cráter de aquí, si tuviéramos una miniatura pequeña de un Gretchen y demás, pues si se pusiera una miniatura aquí a dispararle, pues no solo tendría cobertura, sino que además incluso a lo mejor ni la ves, porque vemos este volumétrico, que sería este shimmer aquí estrellado, impediría la visión de esta miniatura de disparar. Retomo un poco lo que íbamos mencionando. Tenemos por ejemplo tenemos la escenografía 3D esta, que vale de cráter, y la escenografía, como hemos dicho, que es 2D aquí. Diferencia: si disparáramos con esta miniatura a esta miniatura pequeña por aquí, o sea, si estuviera así tendría cobertura, pero si disparáramos de aquí a aquí, tendríamos pues una cobertura no solo de pisar, sino que a lo mejor esta miniatura ni vería, ¿vale? Porque este volumétrico es bastante alto y este Ratling pues se cubriría, como vemos aquí, del punto de vista del tirado. Por eso siempre recomendamos en Warhammer 40.000 usar siempre escenografía volumétrica, ¿vale? Que tenga un volumen que pueda tapar lo que son las líneas de visión, ¿vale? Paso a la siguiente escenografía. La siguiente escenografía serían los elementos de ruina, ¿vale? Esto sería un elemento de ruina muy básico, ¿vale? Como veis aquí mide muy poco. Los elementos de ruina tienen como característica que la miniatura puede, moviéndose una distancia en pulgada total a la altura, colocarse encima o debajo de este edificio, teniendo pues frente a una miniatura que está disparando una cobertura. Característica principal de la ruina, que puede tener a lo mejor una ventana por la que la unidad aquí dentro podría disparar, o puede tener una pared fija en la que la unidad de atrás podría cubrirse del punto de vista de disparo enemigo, ¿vale? Entonces este Ratling de aquí le costaría bastante disparar, ya que si no lo ve por la ventana, desde este punto de vista no podría dispararle a esta miniatura de Aguar, ¿vale? Hay elementos de ruina más grandes que otros. Este es muy básico, ¿vale? Aquí voy a coger uno que es mucho más complejo, ¿vale? Aquí, como veis, este edificio pues tiene diferentes plantas. Tiene la planta 1, la planta 2 y la planta 3, ¿vale? Nosotros recordemos que la coherencia entre plantas es de 6 pulgadas, ¿vale? Porque si esto fuera una unidad de 3 miniaturas, aquí tendría coherencia de unidad, ¿vale? Lo saco así para que lo veáis, ¿vale? Entonces nosotros medimos y si hay 6 pulgadas de peana a peana, en un edificio tendría coherencia, ¿vale? Estos edificios, como vemos, pues tienen muchas plantas y tienen, por ejemplo, en estas ventanas de aquí, bloquean visión, y en estas de aquí no, ¿vale? Estos elementos ya son elementos más complejos. ¿Por qué? Porque tienen una base, ¿vale? Esta base de aquí, que es de madera, ¿vale? Está adornada con una tierra, que luego en el tutorial de pintura diré cómo se imita esta tierra por bajo coste, y tiene una serie de composición escenográfica de placas de plástico marca Games Workshop, que tú vas construyendo poco a poco, pegándola una a una, haciendo elementos de escenografía que más acorde sea a tu gusto arquitectónico, ¿vale? Luego estos elementos, como hemos hecho antes, pueden decorarse con otros elementos o pueden perfilarse para que el choque de la madera con el campo de batalla no sea tan grande. Pueden perfilarse con otros elementos, como hemos visto antes, de cajas y barriles o incluso alguna barrera, ¿vale? Así el choque, como vemos aquí, el choque de la mesa o de la superficie donde estamos jugando no es tan agresivo, ¿vale? No hay una, como vemos, el choque así es más agresivo porque parece como aquí está cuadrado. Entonces, si conseguimos intentar adornar ese choque, ¿vale? Con 4 elementos así que pongamos así, la cosa es que para fotografía o para que la partida sea más realista, este encuadre que tenemos aquí pues va a ser mucho más verídico que si ponemos directamente una cosa que es cuadrada, ¿vale? Otro elemento de escenografía que nos podemos encontrar, que también forma parte de la ruina pero es diferente, es el BLOS. ¿Qué es el BLOS? Muchos veis en los foros BLOS, 4 palabras, B-L-O-S, es bloqueador de visión, ¿vale?
Son elementos de escenografía que son ruinas, ¿vale? Que lo que tienen están huecos por dentro la mayoría, ¿vale? Porque tienes que ahorrar lo máximo posible, porque son muy caros de hacer, que estos son los elementos que casi más os voy a dar en el tutorial siguiente de cómo hacer los blocks, ¿vale? Si esto es un edificio workshop, y si vamos a poner que cada placa de esto se haría a lo mejor con 2 edificios, ¿vale? Completos, aproximadamente. Entonces, si cada edificio tiene un precio de un PVP de unos 25-27 euros, un edificio así, que solo nos cubriría un poco de la mesa, nos costaría unos 40 o 50 euros. Eso metiendo ya pintura y demás, ¿vale? Entonces, este edificio hace mucha falta en 40, ¿por qué? Porque son los que tapan línea de visión y hacen que la partida no sea un campo de tiro, ¿vale? Lo que en Málaga se conoce como desierto malagueño. Así que estos van a ser básicamente los edificios que vamos a tratar en el tutorial. Como vemos, igual que la ruina, podemos colocarnos encima, midiendo la distancia en pulgadas, ¿vale? Y normalmente una unidad que está detrás de un elemento de estos no va a poder disparar porque no tiene línea de visión, como vemos aquí con la otra unidad. Y al igual que la otra, podemos colocar elementos de atrezo para que el choque no sea tan grande o podemos poner incluso otro elemento de escenografía para que quede muchísimo mejor a la vista de cuando vayamos a elaborar nuestro campo de batalla, ¿vale? Como vemos aquí. Así queda mucho mejor y queda más integrado, ¿vale? Hay otros elementos, ¿vale? Que vamos a ver aquí. Uno es el de Armageddon, que es este de aquí, y otro es el incinerador de plasma, ¿vale? Estos dos elementos son adicionales a los que os he mencionado y las características suelen ser que este, por ejemplo, se está ahora tratando como ruina, pero su principal característica es que van a tener un war scroll adicional. ¿Qué significa eso? Que cuando vayamos a jugar en partidas normalmente narrativas vamos a poder añadir reglas especiales. Por ejemplo, este incinerador de plasma, pues a lo mejor puede ser disparado por una miniatura que se coloque a 2 pulgadas y demás, ¿vale? ¿Cómo lo usamos normalmente en las partidas estándar equilibradas de campeonato? Pues esto simplemente se considerarían ruinas, o sea, pisando ya tendríamos la cobertura, ¿vale? Y podríamos con unos elementos combinarlos con otros para hacer, no sé, un puesto de avanzada o un puesto de artillería. Y nada, este elemento, por ejemplo, de Armageddon, ¿vale? Que está aquí como pintado de naranja, nos puede valer para 40.000, pero también ahora que va a salir Necromunda puede ser un elemento bastante interesante para usar en esas partidas que hacen falta muchísima escenografía para jugar. O sea que no hace falta que la densidad arquitectónica sea muy elevada, ¿vale? Entonces, combinando elementos diferentes y adecuando la pintura al campo de batalla donde vamos a jugar, podemos lograr que un campo de batalla se parezca lo máximo a lo que realmente ocurriría en esas batallas del universo de Warhammer 40.000, ¿vale? Así que corto este vídeo, ¿vale? Y ya que os he resumido un poco los diferentes elementos de escenografía que hay, voy a pasar al tutorial de pintura y construcción de blocks y otros elementos de ruina, ¿vale? Muchas gracias.